Fernanda Quiroz señaló con el dedo a la médica y gritó ante todo el hospital: «¡Expulsen a esa doctora ahora mismo!», sin saber que acababa de humillar a la dueña de cada centímetro de ese lugar. El Hospital Clínica Esperanza era, para quienes llegaban por primera vez, simplemente uno más entre los grandes centros médicos de la ciudad. Sus pasillos blancos, sus luces fluorescentes, zumbando suavemente en el techo, y el olor característico a antiséptico, creaban la misma atmósfera fría y funcional que cualquier otro hospital. Pero quienes trabajaban allí sabían que había algo diferente en ese lugar. Algo que no se veía en los certificados enmarcados de las paredes ni en los equipos de última generación que brillaban en cada sala. Algo que vivía en las personas. Y esa diferencia tenía un nombre: Valentina Herrera. Era las 11:47 de la noche cuando Valentina entró por las puertas del área de urgencias con el mismo paso firme y silencioso que usaba cada vez que comenzaba su turno. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño prolijo, sin un solo mechón fuera de lugar. Su bata blanca, impecable, contrastaba con las ojeras suaves bajo sus ojos cafés, la única señal visible de que llevaba 32 horas sin dormir más de 4 horas seguidas. No era nueva en esa sensación. A los 36 años, Valentina Herrera había pasado más de un tercio de su vida en hospitales. Primero como estudiante, luego como residente, después como médica de planta y ahora era algo más. Pero eso, muy poca gente lo sabía. Doctora Herrera. La enfermera Lupe Torres levantó los ojos de la pantalla en cuanto la vio entrar. Su expresión era una mezcla de alivio y cansancio. Gracias a Dios. El turno estuvo pesado. ¿Cuántos ingresos?, preguntó Valentina, tomando el tablero de registros sin dejar de caminar. 16 en las últimas 6 horas. 3 en observación. 1 en cirugía de emergencia. El resto estables. Lupe hizo una pausa breve. Y hay una paciente en la sala 4 que titubeó, que ha estado un poco complicada. Valentina levantó los ojos del tablero. ¿Complicada médicamente? No exactamente. Lupe bajó la voz. Complicada en general. Valentina asintió con la misma calma con la que habría recibido cualquier otro informe clínico. En urgencias, complicada en general, podía significar muchas cosas. Podía ser un paciente asustado que expresaba su miedo con agresividad. Podía ser un familiar desesperado que no entendía un diagnóstico. Podía ser alguien que simplemente había tenido el peor día de su vida y necesitaba que alguien lo aguantara. Valentina había aprendido, con los años, a no juzgar antes de ver. La reviso en un momento, dijo, y siguió avanzando por el pasillo. Lo que Valentina no le dijo a Lupe, porque nunca lo decía, era que esa noche en particular no era una noche cualquiera para ella. 3 días antes había firmado los últimos documentos. La transferencia definitiva de acciones. La reestructuración del consejo directivo. El proceso que había comenzado 18 meses atrás, en silencio, entre abogados y reuniones que ella asistía usando su segundo apellido, había concluido. La Clínica Esperanza, todos sus pisos, todos sus equipos, todos sus programas médicos, era oficialmente suya, no en nombre de su padre, don Ernesto Herrera, quien la había construido desde cero, hace 30 años, y quien, enfermo de Parkinson, avanzado, le había pedido que la tomara antes de que sus manos ya no pudieran firmar nada, sino en nombre de ella, Valentina Herrera, médica, propietaria, y la persona que esa noche estaba a punto de enfrentarse a algo que ningún contrato ni ningún título universitario le habría podido preparar. Había algo en los pasillos de urgencias pasada la medianoche que Valentina nunca había podido describir del todo con palabras. Era una especie de honestidad brutal que solo existe en los lugares donde el tiempo se mide diferente, donde cada minuto puede ser el que cambia todo. Durante sus años de residencia, había aprendido a moverse en esa honestidad sin perderse en ella, a distinguir lo que era urgente de lo que simplemente parecía urgente, a leer los cuerpos y los rostros con la misma atención con la que leía los resultados de laboratorio. Esa habilidad, más que cualquier conocimiento técnico, era lo que la había hecho la médica que era. Valentina Herrera había crecido entre hospitales de la misma manera que algunos niños crecen entre librerías o entre campos de cultivo, con la naturalidad de quien no conoce otra manera de entender el mundo.
desde los 6 años, cuando su padre la llevaba con él los domingos, y ella lo seguía por los pasillos de la Clínica Esperanza, con la curiosidad sin miedo de quien todavía no ha aprendido a tenerle miedo a nada. El hospital había sido para ella un lugar vivo, no el lugar solemne y temible que era para la mayoría de las personas. Un lugar donde pasaban cosas, donde la gente llegaba rota y a veces salía entera, donde había personas que sabían cosas que los demás no sabían y que usaban ese saber para hacer algo que importaba. Quiso ser médica desde los 8 años. No lo dijo en voz alta hasta los 12, cuando su padre le preguntó directamente qué quería ser de grande, y ella respondió sin dudar. Don Ernesto no sonrió con ese orgullo nervioso que algunos padres exhiben cuando sus hijos dicen lo que ellos esperaban escuchar. La miró con seriedad y le dijo: «Entonces tienes que entender desde ahora que estudiar medicina no es un camino fácil. Es largo, es exigente, y hay días en que te va a costar creer que vale la pena». Valentina lo miró de vuelta con la misma seriedad. «Lo sé», dijo. «Por eso quiero hacerlo». Don Ernesto asintió, y no volvieron a hablar del tema hasta que ella entró a la facultad, 6 años después. Había estudiado con una dedicación que sus compañeros reconocían sin necesariamente entender del todo de dónde venía. No era la dedicación ansiosa de quien teme fracasar. Era algo más tranquilo y más firme, la dedicación de quien sabe por qué está haciendo lo que hace, y no necesita que nadie se lo recuerde. Había pasado sus noches de residencia con ese mismo paso tranquilo que usaba ahora al entrar a urgencias, aprendiendo a manejar el cansancio no como un enemigo, sino como parte del trabajo, una condición que se acepta y se gestiona, no una queja que se proclama. La sala 4 tenía las persianas a medio bajar. La luz era suave, casi cálida, en contraste con el blanco duro del pasillo. Valentina entró sin hacer ruido, como siempre lo hacía, consciente de que muchos pacientes llegaban al hospital con una mezcla de dolor físico y terror emocional que bastaba un gesto brusco para derrumbarlos. En la cama, con el brazo derecho conectado a un suero y el ceño fruncido hacia el teléfono en su mano izquierda, estaba Fernanda Quiroz. Valentina la observó un segundo antes de presentarse, como era su costumbre. Fernanda tendría unos 42 o 43 años. Cabello rubio con mechas perfectas, uñas largas de color burdeos, una cartera que Valentina reconoció de inmediato como de una marca cuyo bolso más económico costaba lo que un residente médico ganaba en 2 meses. Llevaba puesta una bata de hospital, pero la llevaba con la incomodidad de alguien que no estaba acostumbrada a usar ropa que no hubiera elegido ella misma. «Buenas noches», dijo Valentina acercándose. «Soy la doctora Herrera. Voy a revisar cómo está usted». Fernanda no levantó los ojos del teléfono de inmediato. «Ya era hora», murmuró. «Llevo aquí más de 2 horas. Lo sé, y lo lamento. Ha sido una noche con muchos ingresos». Valentina tomó el expediente y comenzó a leer con atención. «Llegó usted por un episodio de dolor abdominal agudo en el cuadrante superior derecho. ¿Es correcto?» «Sí». Fernanda dejó el teléfono sobre la mesita con un golpe seco. «Un dolor terrible. Y aquí me tienen esperando como si fuera cualquiera». Valentina no respondió a eso. Puso el expediente bajo el brazo y se acercó para la exploración inicial. ¿El dolor sigue ahora o ha cedido? Ha bajado un poco, pero sigo incómoda. Voy a palpar el abdomen. Dígame si siente molestia». Sus manos se movieron con precisión, siguiendo el protocolo que había repetido miles de veces. Fernanda se tensó un par de veces, pero no gritó. «Antecedentes de cálculos biliares. Me dijeron hace 2 años que podría tener algo así, pero nunca me dieron un diagnóstico definitivo. ¿Ha tenido episodios similares antes?» «2 veces. Siempre se me pasa». Fernanda la miró por primera vez con algo que no era exactamente desprecio, pero tampoco respeto. Era la mirada de alguien que evaluaba. «¿Usted hace cuánto es médica?» 12 años de práctica clínica. Fernanda volvió a mirar su teléfono. «¿Y el médico encargado del área?» «Soy yo la médica encargada del área esta noche», respondió Valentina con total tranquilidad. Un silencio breve. «¿No hay alguien con más experiencia disponible?» Valentina guardó el expediente. «Voy a pedir una ecografía abdominal para confirmar si hay cálculos y evaluar la vesícula. También voy a solicitar análisis de sangre para descartar un proceso inflamatorio activo. Le receto mientras tanto un analgésico para el dolor». Hizo una pausa. «¿Tiene alguna alergia a medicamentos que deba saber?» Fernanda la miró un segundo.
Al ibuprofeno. Anotado. Valentina escribió la indicación con letra clara. Ahora descanse. Volvemos con los resultados. Salió de la sala sin apresurarse. En el pasillo, Lupe la esperaba con una expresión que decía claramente que había escuchado parte de la conversación a través de la puerta entreabierta. ¿Y bien?, preguntó la enfermera en voz baja. Probable colelitiasis. Pida la eco y los labs. Valentina le entregó la hoja de indicaciones. ¿Y Lupe? ¿El doctor Peña está en el hospital esta noche? Sí. Está terminando una guardia en el segundo piso. Bien. Valentina no dijo nada más, pero en su mente algo se había registrado. No sobre el diagnóstico, eso estaba claro, sino sobre Fernanda Quiroz, sobre esa manera de mirar, sobre esa pregunta formulada como si buscar a otro médico fuera una cuestión de sentido común. Valentina había atendido a miles de pacientes. Sabía reconocer el miedo, la desesperación, el dolor, la confusión, y sabía reconocer también algo distinto, algo que no era ninguna de esas cosas. Era desprecio, silencioso, casual, completamente naturalizado. El desprecio de alguien que no cree que la persona frente a ella esté a su altura. Lo registró, lo guardó y continuó con su trabajo, porque eso era lo que hacía Valentina Herrera. Trabajar, con precisión, con dedicación, con la misma entrega que le había valido el respeto de cada médico, cada enfermera y cada técnico de ese hospital. Un hospital que, 3 días atrás, había pasado a ser suyo. Pero esa noche, mientras los resultados de los estudios de Fernanda Quiroz comenzaban a llegar, nadie en esa sala 4 sabía lo que estaba a punto de desencadenarse, y nadie podría haberlo imaginado. Los resultados llegaron 40 minutos después. Valentina los leyó en la pantalla de la estación de enfermería con la concentración de alguien que no necesita releer 2 veces para entender lo que tiene frente a sus ojos. La ecografía era concluyente. Cálculos biliares múltiples, el más grande de 9 milímetros, con signos leves de inflamación en la pared de la vesícula. No era una emergencia quirúrgica inmediata, pero tampoco era algo que debiera ignorarse. El cuadro exigía observación, medicación precisa y una conversación clara con la paciente sobre los pasos a seguir. Valentina tomó el expediente, hizo sus anotaciones y se dirigió de vuelta a la sala 4. Cuando entró, encontró a Fernanda hablando por teléfono con una voz que llenaba la habitación de una manera que parecía deliberada, como si estuviera acostumbrada a que sus conversaciones fueran escuchadas y a que eso no le importara en lo más mínimo. No, Rodrigo, no es nada grave, ya me lo imaginaba. Estos hospitales públicos te tienen esperando horas para decirte lo que ya sabías. Una pausa. Sí, mañana temprano me das turno con él. Doctor Villanueva, él sí sabe lo que hace. Valentina esperó junto a la puerta. No entró del todo, no porque le incomodara la conversación, sino porque era su práctica habitual. Nunca interrumpir a un paciente en medio de algo personal, si la situación médica no era urgente. Era una forma de respeto que había aprendido de su padre, quien siempre decía que la primera obligación de un médico no era el diagnóstico, sino la escucha. Fernanda colgó sin prisa y la miró. ¿Y bien? Valentina. Entró, cerró la puerta suavemente y se acercó a la silla junto a la cama. Se sentó. Otro gesto heredado de su padre. Nunca dar malas o complejas noticias de pie, porque de pie se parece demasiado a alguien que está a punto de irse. Los estudios confirman cálculos biliares. Comenzó con voz clara y sin rodeos. Tiene usted varios, y el mayor mide 9 milímetros. La vesícula muestra una inflamación leve, lo que indica que ya hubo episodios de irritación previos, probablemente los 2 que mencionó antes. Esta noche el cálculo no migró, por eso el dolor cedió, pero el cuadro requiere atención. Fernanda la escuchaba con los brazos cruzados sobre el pecho, la expresión de quien espera que le digan algo que ya sabe. ¿Y qué recomienda? A corto plazo, seguir con la medicación antiinflamatoria y antiespasmódica que ya iniciamos. Dieta baja en grasas, sin fritos, sin alcohol. A mediano plazo, una evaluación con cirugía general para valorar la extirpación de la vesícula. No es urgente hacerlo esta semana, pero sí en los próximos meses. Si tiene otro episodio antes de esa consulta, debe volver inmediatamente a urgencias. ¿Cirugía? Fernanda frunció el ceño. Colecistectomía laparoscópica.
Es un procedimiento de rutina, mínimamente invasivo, con una recuperación de entre 3 y 5 días en la mayoría de los casos. Tiene una tasa de éxito muy alta. Ya sé lo que es una colecistectomía, dijo Fernanda con un tono que implicaba que no necesitaba que nadie le explicara nada. Lo que me pregunto es si usted tiene la experiencia suficiente para decirme que eso es lo que necesito. El silencio que siguió duró apenas 2 segundos. Tengo 12 años de práctica clínica, una especialización en medicina interna, y he visto cientos de cuadros similares al suyo, respondió Valentina, sin elevar la voz, sin modificar la expresión. Pero si prefiere una segunda opinión, es completamente su derecho. Se lo facilito con gusto. Fernanda la estudió. ¿Hay algún médico de mayor rango disponible esta noche? El doctor Rodrigo Peña es el jefe del área de urgencias. Está en el edificio. Puedo llamarlo si lo desea. Hágalo. Valentina asintió. Se levantó y salió de la sala sin un gesto de más. En el pasillo, marcó el interno del segundo piso. Rodrigo Peña contestó al segundo tono. Peña. Rodrigo, soy Valentina. Tengo una paciente en la sala 4 que solicita que la vea alguien de mayor rango. Colelitiasis. Confirmada, cuadro estable, manejo estándar. ¿Tienes 5 minutos? Una pausa breve al otro lado. Claro, bajo en 10. El doctor Rodrigo Peña tenía 47 años, canas en las sienes y la mirada directa de alguien que había pasado 20 años viendo cosas que la mayoría de las personas prefería no imaginar. Era alto, de gestos económicos y palabras precisas. Dentro del hospital, su reputación era sólida como roca. Fuera de él, era conocido por ser uno de los pocos médicos que jamás llegaba tarde a nada y que nunca, en 2 décadas de trabajo, había perdido la compostura frente a un paciente. Lo que muy pocos sabían, fuera del círculo más cercano del hospital, era que Rodrigo Peña llevaba 8 años siendo el director médico de la Clínica Esperanza y que Valentina Herrera era, desde hacía 3 días, su jefa directa. Él lo sabía, ella lo sabía, y ambos habían acordado, de manera tácita, que ese conocimiento no cambiaba nada en la dinámica del piso. Valentina seguía siendo la doctora Herrera en los pasillos. Rodrigo seguía siendo el doctor Peña. El hospital funcionaba, y eso era lo que importaba. Rodrigo llegó a la sala 4 con el mismo paso tranquilo de siempre. Valentina lo esperaba en la puerta y le hizo un resumen breve del caso. 2 minutos, datos concretos, sin adornos. Rodrigo escuchó, tomó el expediente, lo leyó, asintió una sola vez. Bien, dijo, y entró. Valentina permaneció en el umbral como observadora. Fernanda, al ver a Rodrigo, modificó levemente su postura. Se incorporó un poco en la cama. La expresión de fastidio que había tenido desde que llegó se suavizó apenas lo suficiente para parecer receptiva. Buenas noches, dijo Rodrigo, acercándose a la cama con el expediente bajo el brazo. Soy el doctor Peña, jefe del área de urgencias. Me pidieron que la revisara. Sí, gracias. Fernanda lanzó una mirada breve hacia Valentina, de ese tipo que no necesita palabras para decir algo. Quería hablar con alguien que tuviera más criterio sobre el caso. Rodrigo no respondió a esa frase. Simplemente abrió el expediente, revisó los resultados, palpó el abdomen de Fernanda con la misma sistemática precisión que había usado Valentina media hora antes, y cuando terminó, cerró el expediente y se sentó en la misma silla donde Valentina se había sentado antes. El cuadro es claro, dijo. Cálculos biliares con vesícula irritada. Episodio agudo resuelto. El manejo que Bishop inició la doctora Herrera es exactamente el correcto. Analgésico, antiespasmódico, dieta y seguimiento con cirugía general. No hay nada que cambiar. Fernanda lo miró. ¿Está seguro? Completamente. Una pausa. La otra doctora me recomendó cirugía. Así es. Una colecistectomía laparoscópica electiva. Es la indicación correcta para su caso. Si no la opera, va a seguir teniendo episodios como el de hoy, y eventualmente uno de ellos puede complicarse. Fernanda se recostó hacia atrás, con una expresión que era difícil de descifrar. No era exactamente aceptación, era más bien la expresión de alguien que ha recibido la respuesta que esperaba, pero que no termina de estar satisfecha con el mensajero. ¿Y la doctora Herrera tiene experiencia suficiente para llevar un caso como este? Rodrigo la miró un momento antes de responder.
La doctora Herrera es una de las mejores médicas de este hospital, dijo, con una calma que no dejaba espacio para interpretaciones. Lleva 12 años en medicina interna y ha manejado casos considerablemente más complejos que el suyo. Está en buenas manos. Fernanda asintió de manera que no comprometía ninguna opinión. De acuerdo. Tomó su teléfono de nuevo. ¿Cuándo me dan el alta? Si el dolor no regresa y los signos vitales se mantienen estables, puede irse por la mañana, dijo Rodrigo poniéndose de pie. Le deseo una buena noche. Salió de la sala. Valentina lo siguió. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos y estuvieron suficientemente lejos para hablar sin ser escuchados, Rodrigo le devolvió el expediente sin decir nada. Gracias, dijo Valentina. No hay nada que agradecer. Hiciste bien. Rodrigo se detuvo un segundo. ¿Estás bien tú? Valentina lo miró. Sí, ¿por qué? Porque llevas 30 horas aquí y sigues con la misma cara que cuando entraste. Una sonrisa breve cruzó el rostro de Valentina. Breve, pero genuina. Eso es lo que pasa cuando uno no sabe hacer otra cosa. Rodrigo sacudió la cabeza levemente, casi con afecto. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Las horas siguientes transcurrieron con la cadencia particular de las madrugadas en urgencias. Un ritmo que nunca era completamente silencioso, pero que tenía sus pausas, sus momentos de respiración entre un caso y el siguiente. Valentina atendió una fractura de muñeca en un adolescente que había intentado aprender un truco en patineta a las 2 de la mañana, una crisis hipertensiva en un hombre de 60 que había olvidado su medicación 3 días seguidos, y una niña de 4 años con fiebre alta que resultó ser una infección urinaria común, y que, antes de que le pusieran el suero, le preguntó a Valentina si su estetoscopio hacía música. A veces, le respondió Valentina, y le dejó escuchar su propio corazón. La niña abrió los ojos como platos. Suena como un tambor. Porque eres fuerte, dijo Valentina. Esos eran los momentos que nadie veía. Los que no aparecían en ningún informe ni en ningún contrato. Los que Valentina guardaba en silencio, como se guarda algo que no necesita ser compartido para tener valor. A las 4 de la mañana, Lupe se asomó a la estación con 2 tazas de café. Doctora, le extendió una. Gracias, Lupe. La paciente de la sala 4 preguntó hace un rato si ya podía dormir con la luz apagada o si alguien iba a entrar a revisarla. Le digo que la próxima revisión es a las 6. Ya le dije. Lupe hizo una pausa. También preguntó si había habitaciones privadas disponibles. Valentina tomó un sorbo de café. ¿En urgencias? Eso le expliqué yo. ¿Qué urgencias no tiene habitaciones privadas? Lupe bajó la voz ligeramente, no con malicia, sino con la confianza de alguien que lleva años trabajando junto a la misma persona. Dijo que en los hospitales donde ella va normalmente, las cosas se manejan diferente. Valentina asintió despacio. Cada hospital tiene su manera de funcionar, dijo, sin más. Y volvió a su expediente. Pero algo, muy en el fondo, había comenzado a moverse. No era irritación. No exactamente. Era algo más parecido a una percepción que se iba afinando. Como cuando en mitad de una revisión clínica algo en los datos no termina de cerrar y el instinto médico empieza a prestar más atención. Valentina Herrera llevaba 12 años aprendiendo a leer personas con la misma minuciosidad con la que leía un electrocardiograma. Y lo que leía en Fernanda Quirós le decía que la noche todavía no había terminado. El amanecer en la Clínica Esperanza tenía un sonido propio. No era el silencio que la gente de afuera imaginaba cuando pensaba en un hospital de madrugada. Era algo más complejo. El cambio de turno de las enfermeras hablando en voz baja en los pasillos, el carrito de medicamentos rodando sobre el piso de mármol, los monitores emitiendo sus pitidos rítmicos y constantes, como un corazón colectivo que nunca dejaba de latir. Era un sonido que Valentina conocía de memoria, que había absorbido durante años hasta que se convirtió en algo parecido al silencio para ella. El sonido de un lugar que nunca dormía del todo porque no podía permitírselo. A las 6:15 de la mañana, Valentina estaba completando la revisión de sus pacientes cuando Lupe se asomó a la puerta de la sala de registros con una expresión que ella ya sabía distinguir. No era urgencia médica, era urgencia de otro tipo. Doctora, dijo Lupe, en voz baja, pero tensa. La señora de la sala 4 está pidiendo hablar con la administración. Valentina levantó los ojos del expediente. ¿Con administración? ¿A las 6 de la mañana?
Eso dije yo. Me respondió que en los hospitales de su nivel, la administración tiene personal disponible a toda hora. Valentina cerró el expediente con calma. ¿Cómo están sus signos vitales? Estables. Presión normal, sin fiebre, el dolor no reapareció. Bien, voy a verla. Fernanda Quirós estaba sentada, en la cama con la espalda recta, el cabello peinado y el teléfono en la mano, como alguien que se hubiera preparado para una reunión. Había algo deliberado en su postura, la de una persona que no quería parecer vulnerable ni un segundo más de lo estrictamente necesario. La bata de hospital, que la noche anterior llevaba con la incomodidad de quien usa ropa prestada, ahora la llevaba con una especie de resignación activa, como si hubiera decidido que incluso eso lo iba a llevar a su manera. Valentina entró y cerró la puerta. «Buenos días. ¿Cómo amaneció?» «Sin dolor», respondió Fernanda. ¿Qué es lo mínimo que esperaba después de una noche en estas condiciones? Valentina se acercó. Revisó los signos vitales en el monitor. Palpó brevemente el abdomen. Todo en orden. El cuadro está resuelto por ahora. Puede recibir el alta esta mañana. Le voy a dar las indicaciones por escrito. Medicación, dieta y la referencia para la consulta con cirugía general. Fernanda la miró. Quiero hablar con alguien de administración antes de irme. ¿Puedo comunicarle con la coordinadora del turno? ¿Hay algo específico que necesite resolver? Sí. Fernanda dejó el teléfono sobre la mesita, con ese gesto suyo de quien pone énfasis, sin levantar la voz. Quiero presentar una queja formal. El aire en la habitación no cambió. La expresión de Valentina tampoco. Por supuesto, es su derecho. ¿Sobre qué aspecto de su atención? Fernanda la miró directamente. Sobre usted. Una pausa corta. Valentina sostuvo la mirada sin dificultad. ¿Puede ser más específica? Llegué anoche a este hospital con un dolor que no me permitía ni caminar. Esperé más de 2 horas antes de que alguien me atendiera. Cuando finalmente apareció un médico, resultó ser usted, una doctora joven, aparentemente sin experiencia, que me dio un diagnóstico en 10 minutos como si mi caso fuera algo rutinario. Tuve que pedir yo misma que llamaran a alguien más calificado. Hizo una pausa breve, calculada. Eso no es la atención que se espera en un hospital de esta categoría. Y pienso decírselo a quien corresponda. Valentina escuchó todo sin interrumpir. Era algo que había aprendido a hacer con los años. Dejar que las palabras llegaran completas antes de responder. Porque responder a medias era responder mal. La entiendo, dijo cuando Fernanda terminó. Y tiene todo el derecho de presentar esa queja. La coordinadora del turno puede orientarla sobre el proceso. Tomó el bloc de indicaciones y comenzó a escribir. En cuanto al tiempo de espera, lamento que haya sido difícil. Urgencias recibió 16 ingresos en las horas previas a su llegada. Hacemos todo lo posible por atender a cada paciente en el menor tiempo posible, pero hay noches en que los recursos se estiran. En cuanto al diagnóstico, la colelitiasis que tiene usted no es un error ni una suposición apresurada. Está documentada en sus estudios. El tratamiento que recibió es el indicado. Le extendió las indicaciones escritas. Le deseo una buena recuperación. Salió de la sala. La coordinadora del turno era una mujer de 52 años llamada Patricia Salinas, con 20 años en el hospital y una paciencia que los que la conocían consideraban casi sobrenatural. Cuando Valentina le explicó la situación en 3 frases, Patricia asintió con la misma calma con la que había recibido miles de situaciones similares. «La atiendo yo», dijo. «No te preocupes». «No estoy preocupada», respondió Valentina. Y era verdad, solo quería que estuvieras al tanto. Lo que ninguna de las dos sabía era que Fernanda Quirós no iba a esperar a hablar con Patricia. Mientras Valentina volvía a la estación de enfermería y Patricia se dirigía hacia la sala 4, Fernanda ya había marcado un número en su teléfono, un número que, según ella misma le había dicho a alguien por teléfono la noche anterior, era el del director del hospital. Lo que Fernanda no sabía era que ese número ya no era el correcto. El directorio había cambiado 3 días atrás. A las 8:30 de la mañana, el pasillo central de urgencias comenzó a llenarse con el movimiento habitual del cambio de turno. Médicos que llegaban, médicos que se iban, enfermeras pasando informes, técnicos empujando equipos. Era el momento del día en que el hospital tenía más vida simultánea en sus pasillos.
cuando todos los turnos se cruzaban por unos minutos y el espacio se convertía en algo parecido a una ciudad pequeña en hora pico. Valentina estaba en ese momento firmando las últimas indicaciones del turno cuando escuchó los pasos. No eran los pasos suaves y medidos de alguien que camina por un hospital con conciencia del lugar donde está. Eran pasos decididos, duros sobre el mármol, de alguien que avanza como si el espacio que pisa le perteneciera, o, más precisamente, como si no le importara a quién le pertenecía. Levantó los ojos. Fernanda Quirós. Venía por el pasillo central con la cartera al hombro, la bata de hospital reemplazada por su ropa de la noche anterior, el suero ya retirado del brazo, y una expresión que Valentina había visto pocas veces en su vida pero que reconoció de inmediato. La de alguien que ha decidido que va a hacer algo, y que nada en ese momento va a detenerla. Detrás de ella, a paso rápido y con cara de no saber exactamente cómo manejar la situación, venía Lupe Torres. «Señora Quirós», dijo Lupe. «El alta todavía no está firmada. No puede...» «Ya firmé lo que había que firmar», respondió Fernanda sin voltearse. Se detuvo frente a la estación de enfermería, frente a Valentina. El pasillo, en ese momento, tenía al menos 12 personas. 2 médicos del turno entrante, 3 enfermeras, un técnico de radiología, 2 camilleros y un par de familiares que esperaban noticias de pacientes. Todos, en ese segundo, miraron. «Usted», dijo Fernanda, y señaló a Valentina con el dedo índice. Un gesto que no dejaba lugar a interpretación. «Quiero que sepa que ya hablé con quien tenía que hablar. Le hice saber exactamente qué tipo de atención recibí anoche y qué tipo de médico tiene trabajando en este hospital». Valentina la miró. «Señora Quirós, si tiene una queja formal, ya la presenté». Fernanda elevó apenas la voz. No gritaba, todavía, pero el volumen era suficiente para que todos en el pasillo escucharan sin esfuerzo. «Y le pido que le transmita a quien dirija este lugar que médicos como usted no deberían estar atendiendo pacientes que merecen una atención de verdad. Que llegué aquí enferma, sola, esperé horas, y cuando finalmente me atendieron, fue con una actitud de suficiencia que no voy a tolerar». «Escucho lo que dice», respondió Valentina, con una voz que no había subido ni un solo decibel. «Y respeto su derecho a expresarlo. Si hay algo concreto en el manejo médico de su caso que considera incorrecto, puede revisarlo con... Lo que considero incorrecto es usted». Esta vez sí elevó la voz. Las palabras resonaron en el pasillo con una claridad que no dejaba dudas. Una doctora que no inspira ninguna confianza, que no tiene la experiencia necesaria para atender a alguien como yo, y que debería pensar si este es realmente el lugar donde debería estar trabajando. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos. Pero en esos 3 segundos, algo ocurrió. Rodrigo Peña, que había llegado al pasillo segundos antes con una taza de café en la mano, y que se había detenido al escuchar las primeras palabras de Fernanda, dio un paso hacia adelante. Su expresión era la de alguien que está evaluando si intervenir o dejar que la situación se resuelva sola. Conocía a Valentina. Sabía que Valentina no necesitaba que nadie la defendiera, pero también sabía que había un límite. «Señora», dijo Rodrigo, con una calma que cortaba más que cualquier tono elevado. «Le pido que baje la voz. ¿Está usted en un hospital?» A Fernanda se volvió hacia él. «Y usted es el doctor Peña, ¿verdad? El jefe de urgencias. Entonces es exactamente con usted con quien quiero hablar». Señaló a Valentina nuevamente. «¿Es esto lo que llaman atención de calidad en este hospital? Una médica sin criterio que...» «La doctora Herrera», interrumpió Rodrigo, y su voz adquirió algo que quienes lo conocían bien sabían reconocer como la última advertencia antes del límite. «Tiene más criterio clínico en una sola guardia que lo que muchos médicos demuestran en un año. El manejo de su caso fue impecable. Si tiene usted una queja legítima sobre tiempos de espera o condiciones del servicio, el hospital tiene canales formales para eso, y los atenderemos con gusto. Pero lo que está haciendo ahora mismo, en este pasillo, frente a pacientes y personal, no es una queja, es otra cosa». Fernanda abrió la boca. Y fue en ese momento exacto, en ese segundo preciso, en que iba a responder, cuando sonó el teléfono de la estación de enfermería. Lupe lo contestó, escuchó, y su expresión cambió de una manera que Valentina, que la conocía desde hacía años, nunca le había visto antes. «Es
Lupe carraspeó levemente. «Es para usted, doctora Herrera». Una pausa imperceptible. Llaman de la junta directiva. Fernanda Quiroz se quedó inmóvil. Valentina tomó el teléfono con la misma calma con la que había tomado cada expediente esa noche. «Herrera», dijo. Y mientras escuchaba, algo en su rostro no cambió. Porque Valentina Herrera llevaba 36 años aprendiendo a no dejar que nada en su rostro cambiara en los momentos que más importaban. Pero sus ojos, por un segundo, se movieron hacia Fernanda Quiroz. Y Fernanda, sin saber exactamente por qué, sintió algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Incertidumbre. La conversación telefónica duró 4 minutos. Valentina habló poco. Escuchó más. Respondió con monosílabos precisos que no revelaban nada a quien los escuchara desde afuera. «Sí, entendido. A las 10 entonces. De acuerdo». Cuando colgó, devolvió el auricular a su lugar con el mismo gesto tranquilo con el que habría devuelto un bolígrafo a su sitio, y se volvió hacia el pasillo como si la llamada hubiera sido sobre cualquier cosa administrativa de rutina. Fernanda Quiroz seguía de pie frente a la estación de enfermería. Ya no tenía la misma postura de hacía 3 minutos. Seguía erguida, seguía con la cartera al hombro, seguía con esa expresión de quien no está acostumbrada a que las cosas no salgan como las planea. Pero había algo distinto, una tensión nueva en los hombros, una ligera contracción alrededor de los ojos que no era exactamente duda, pero que se le parecía. «Señora Quiroz», dijo Valentina, «su alta está lista». Lupe le entrega las indicaciones escritas en recepción. Fernanda la miró. «¿Eso es todo?» «Por parte mía, sí». Una pausa breve. «Que se recupere bien». Y Valentina giró sobre sus talones y comenzó a caminar en dirección opuesta por el pasillo, con el mismo paso firme y silencioso de siempre, como si el episodio de los últimos 10 minutos hubiera sido simplemente otro registro en una noche larga. Fernanda la vio alejarse. Rodrigo Peña también la vio. Y en la expresión de Rodrigo, quienes lo conocían bien habrían podido leer algo que él raramente dejaba ver. Una admiración genuina, mezclada con algo muy parecido a alivio. Lo que ocurrió en las horas siguientes no ocurrió en el pasillo de urgencias ni frente a testigos directos, sino en la sala de reuniones del 4º piso, donde la Clínica Esperanza tenía sus oficinas administrativas. Era una sala que Valentina conocía desde niña, porque su padre la había traído ahí decenas de veces cuando era pequeña, sentándola en la silla del rincón, mientras él revisaba documentos con sus socios. La mesa era la misma de entonces, de madera oscura con cantos redondeados. Las sillas eran nuevas. El cuadro, en la pared también, porque Valentina lo había cambiado hacía 2 años por uno que le gustaba más. Una fotografía en blanco y negro de las manos de una enfermera sosteniendo las de un paciente. Sin nombre, sin contexto, solo las manos. A las 10 en punto, Valentina estaba sentada en la cabecera de esa mesa. Frente a ella, el doctor Rodrigo Peña, Patricia Salinas la coordinadora, el abogado del hospital, Jorge Medina, y la nueva secretaria ejecutiva, Andrea, que tomaba notas en 1960. Silencio con una eficiencia que Valentina apreciaba. El contacto que hizo la señora Quiroz, comenzó Jorge Medina, acomodando unos papeles frente a él, fue al número del anterior director general, el señor Fuentes. Cuando marcó ese número esta mañana, la llamada fue redirigida automáticamente a la nueva línea ejecutiva, que es la que recibió Andrea, y la que luego se transfirió a usted. Lo sé, dijo Valentina. La señora Quiroz no sabe que el señor Fuentes ya no dirige el hospital. Según lo que Andrea escuchó antes de transferir la llamada, asumió que estaba hablando con alguien del equipo del señor Fuentes y dejó una queja verbal bastante detallada sobre la atención recibida y sobre usted específicamente. ¿Mencionó mi nombre? Sí. Jorge hizo una pausa. Y también mencionó que pensaba hablar con medios de comunicación si la situación no se resolvía de manera satisfactoria. El silencio que siguió fue breve. ¿Medios?, dijo Rodrigo con una ceja levantada. Eso dijo. Rodrigo miró a Valentina. Valentina miraba los papeles frente a ella con una expresión que no revelaba nada en particular. ¿Quién es Fernanda Quiroz?, preguntó, sin levantar los ojos. Andrea, la secretaria, ya tenía la respuesta preparada. Había hecho la búsqueda desde que recibió la llamada de la mañana. Fernanda Quiroz Aldana, 43 años. Esposa de Gustavo Montiel, socio fundador del Grupo Montiel,
que tiene inversiones en bienes raíces, hotelería y, según esto, consultó su pantalla, participación minoritaria en 2 clínicas privadas en el norte de la ciudad. Una pausa. ¿Competencia directa?, preguntó Patricia. Indirecta, dijo Valentina. El segmento es diferente, pero sí, el apellido Montiel tiene peso en el sector salud privado, lo que explica, dijo Rodrigo, por qué llegó a urgencias en vez de ir directo a una de esas clínicas. Probablemente la nuestra le quedaba más cerca cuando comenzó el dolor, dijo Valentina. No creo que haya sido una elección deliberada. Eso no cambia lo que pasó en el pasillo esta mañana, dijo Rodrigo. No. Valentina cerró la carpeta frente a ella. ¿Qué queja formal presentó? Jorge revisó sus notas. Verbal, por teléfono, al número equivocado. Nada escrito todavía. Técnicamente, no hay queja formal en el sistema. Entonces todavía hay espacio para manejar esto bien, dijo Valentina. ¿Cómo quieres manejarlo?, preguntó Rodrigo. Valentina se recostó levemente en la silla. Era un gesto que quienes la conocían reconocían como el momento en que había terminado de procesar algo y estaba a punto de decir lo que había decidido. Quiero que alguien la llame hoy, no para disculparse por nada que haya sido un error, porque no lo hubo, sino para preguntarle cómo está, si tiene dudas sobre su diagnóstico o su medicación, y para informarle sobre el proceso formal de quejas si decide presentar una. Hizo una pausa. Y quiero que esa llamada la haga Patricia, no yo. Patricia asintió. ¿Y si insiste con los medios?, preguntó Jorge. Si insiste, que insista. El expediente médico de la señora Quirós es claro. El manejo fue correcto. Cualquier revisión externa va a llegar a la misma conclusión. Valentina lo miró directamente. Lo que no voy a hacer es actuar como si algo hubiera salido mal cuando no salió mal. Eso sería mentirle a ella y mentirle al hospital. Jorge asintió despacio, con la expresión de un abogado que aprecia cuando su cliente habla con claridad. «Hay algo más», dijo Rodrigo, con un tono ligeramente diferente. Valentina lo miró. El episodio de esta mañana lo vieron 12 personas en ese pasillo. Algunos son del turno entrante, gente que no estaba en el hospital durante la noche. Rodrigo eligió sus palabras con cuidado. La manera en que manejaste eso va a circular. En un hospital, todo circula. Lo sé. Lo que quiero decir es que hay personas en ese pasillo que esta mañana vieron a una médica ser humillada públicamente frente a sus colegas, y que no saben todavía que esa médica es la dueña del hospital. Una pausa. Cuando lo sepan, interrumpió Valentina con suavidad. Quiero que lo que recuerden sea que la doctora Herrera no perdió la compostura. No que la señora Quirós fue puesta en su lugar por la dueña del hospital. Lo miró. ¿Entiendes la diferencia? Rodrigo la sostuvo la mirada un momento. Luego asintió una sola vez. Entiendo. La reunión terminó a las 11:45. Valentina salió de la sala de reuniones y tomó el ascensor hacia la planta baja. Había dormido exactamente 90 minutos en el turno, en la pequeña sala de descanso del personal, y su cuerpo lo sabía con esa precisión incómoda que tiene el cansancio real. Pero había algo en ella que no estaba cansado, algo que funcionaba con una claridad particular, como ocurre a veces después de las noches largas, cuando el agotamiento físico paradójicamente afila ciertas cosas en lugar de entorpecerlas. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, Valentina se encontró en el lobby principal del hospital, y se encontró también, sin haberlo planeado, con Fernanda Quirós. Fernanda estaba junto a la puerta de salida, el teléfono en la mano, aparentemente esperando un auto. Llevaba la cartera cruzada, los lentes de sol en la cabeza como diadema, la misma ropa de la noche anterior. Tenía el aspecto de alguien que ha pasado una noche fuera de su entorno habitual y que está contando los minutos para volver a él. Las dos mujeres se vieron al mismo tiempo. Valentina no desvió la mirada. Tampoco aceleró el paso ni lo ralentizó. Cruzó el lobby con la misma cadencia de siempre y, cuando pasó frente a Fernanda, se detuvo un momento. ¿Llegó su auto? Fernanda parpadeó, como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. En camino, respondió, después de un segundo. Bien. Valentina hizo una breve pausa. Si tiene alguna duda sobre la medicación o la dieta en los próximos días, puede llamar directamente a urgencias. Le atienden sin problema. Y siguió caminando.
Fernanda se quedó mirando su espalda mientras se alejaba hacia el área de estacionamiento médico. Fue en ese momento, exactamente en ese momento, cuando una voz a su lado la sacó de sus pensamientos. Era el guardia de seguridad del lobby, un hombre mayor llamado Don Félix, que llevaba 14 años en el hospital y que conocía cada cara que pasaba por esa puerta. ¿La conoce usted a ella?, preguntó Don Félix, señalando hacia donde Valentina había desaparecido, con el tono casual de alguien que hace conversación mientras espera. Sí, respondió Fernanda, con un tono que no comprometía ninguna opinión en particular. Es la médica que me atendió anoche. Don Félix asintió despacio. La doctora Herrera, dijo, con algo en la voz que Fernanda no supo descifrar de inmediato. Lleva 12 años aquí. Su papá construyó este hospital, ¿sabe? Don Ernesto Herrera. Un hombre extraordinario. Una pausa. Ella siguió sus pasos. Y hace 3 días, según nos dijeron en la reunión del personal, el hospital pasó oficialmente a su nombre. Fernanda Quiroz no respondió. Don Félix tampoco dijo nada más. No hacía falta. Afuera, el auto de Fernanda acababa de doblar la esquina y se estaba acercando a la entrada. Ella lo vio venir, pero tardó unos segundos en moverse. Tardó exactamente el tiempo que necesitó para procesar lo que acababa de escuchar. La doctora que había señalado con el dedo. La doctora a quien le había dicho que no debería estar trabajando en ese hospital. La doctora a quien había amenazado con quejas y medios de comunicación en un pasillo lleno de testigos. Era la dueña del hospital. El auto se detuvo frente a ella. El conductor abrió la puerta. Fernanda Quiroz entró al auto en silencio. Y mientras el vehículo se alejaba por la avenida, en el espejo retrovisor, la clínica Esperanza fue haciéndose cada vez más pequeña, hasta que desapareció. Pero la sensación que Fernanda llevaba en el pecho no desapareció con ella. Era algo que no había sentido en mucho tiempo. Vergüenza. Hay una física particular en los momentos que se quiebran dentro de un hospital. No los momentos dramáticos que la gente imagina cuando piensa en urgencias, con alarmas y carreras por los pasillos, sino los otros. Los que ocurren en el silencio de 1900, un pasillo después de que todo el mundo se ha ido, o en la sala de espera donde alguien está procesando algo que acaba de cambiar su manera de entender el mundo. Eso era lo que pasaba ese martes por la mañana en la clínica Esperanza. Los 12 testigos del pasillo habían vuelto a sus funciones. Los médicos del turno entrante habían tomado sus expedientes. Lupe Torres había vuelto a la estación de enfermería con la misma expresión serena de siempre, aunque quienes la conocían bien habrían notado algo diferente en sus ojos. Esa mezcla particular de orgullo y alivio que tiene quien acaba de ver a alguien que respeta salir bien parado de algo difícil. El técnico de radiología había empujado su equipo de vuelta al pasillo lateral. Los camilleros habían retomado su ruta. Pero el episodio no desapareció. No podía desaparecer. Un hospital es, entre muchas cosas, una comunidad cerrada. Sus pasillos tienen memoria. Sus turnos se relevan, pero las historias no cambian de guardia. Pasan de una boca a otra con la fidelidad imperfecta pero persistente de los rumores que tienen suficiente verdad para sobrevivir. Y lo que había ocurrido esa mañana tenía suficiente verdad como para sobrevivir mucho tiempo. El primero en saberlo fue el doctor Marcos Fuentes, el internista del turno de la tarde, que llegó al hospital a las 2 de la tarde y se enteró en los primeros 10 minutos de estar en el edificio, antes incluso de colgar su bata. Lo supo por 3 personas diferentes, en 3 versiones ligeramente distintas, pero con el mismo núcleo. Una paciente había humillado a la doctora Herrera en el pasillo de urgencias. La doctora Herrera no había reaccionado. Y al final resultó que esa paciente le había exigido que la echaran del hospital sin saber que le estaba hablando a la dueña. Marcos procesó esa información en silencio, como solía hacer con todo. Era un hombre de pocas palabras y mucha observación, que llevaba 9 años en el hospital y que tenía por Valentina Herrera un respeto que nunca había necesitado verbalizar, porque era de esos respetos que se demuestran en los pequeños gestos cotidianos, en la manera de referir pacientes, en el tono de las conversaciones de pasillo, en la disposición a escuchar. Cuando por fin cruzó a Valentina en el pasillo, a las 3:30 de la tarde, solo dijo una cosa. ¿Estás bien? Valentina lo miró. Sí. ¿Por qué? Por nada.
Marcos asintió una sola vez y siguió, caminando. Era exactamente la conversación correcta. La noticia llegó también, en formas distintas, a las enfermeras del turno de la tarde, a los técnicos del laboratorio, a la gente de farmacia. Llegó con la velocidad que tienen las noticias que mezclan tensión y resolución en partes iguales, lo suficientemente dramáticas para circular, lo suficientemente resueltas para no generar alarma. Y en todas las versiones había una constante. La doctora Herrera no había levantado la voz. No. Había dicho quién era. No había usado lo que podría haber usado. Eso, para quienes la conocían, era exactamente lo que esperaban de ella. Para quienes no la conocían también, era una revelación. Esa tarde, en la pequeña cocina del personal del tercer piso, una enfermera nueva que llevaba 3 semanas en el hospital le preguntó a una colega más antigua, ¿es verdad que es la dueña? La colega le respondió que sí, con el mismo tono que se usa para confirmar algo que siempre estuvo ahí, aunque no todo el mundo lo viera. ¿Y siempre trabajó en los turnos normales? ¿Como cualquier otra? La colega la miró. Siempre, desde el primer día. La enfermera nueva procesó eso un momento. ¿Y nadie lo sabía? La colega consideró la pregunta. El que quería saberlo, lo sabía. El que no quería, no preguntó. Era una respuesta que resumía algo esencial sobre Valentina Herrera, que había elegido activamente no ser el centro de nada que no tuviera que ver con el cuidado de sus pacientes. Que la propiedad del hospital era para ella, una responsabilidad que cargaba en privado, y que ejercía a través del trabajo, no a través de la visibilidad. Era, en ese sentido, exactamente lo que su padre había sido. Don Ernesto Herrera, 30 años atrás, había construido la Clínica Esperanza, sin poner su nombre en ningún cartel. Había dirigido durante 2 décadas sin que la mayoría de los pacientes supiera quién era el hombre de cabello canoso que a veces caminaba solo, por los pasillos en las mañanas tempranas. Había formado médicos, enfermeras, técnicos, sin hacer del proceso una performance de generosidad, sino una práctica cotidiana de responsabilidad. Y cuando el Parkinson comenzó a quitarle las manos, había elegido a su hija, no porque fuera su hija, sino porque era la persona en quien más confiaba para hacer exactamente lo mismo. Valentina lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que su padre se lo propuso, sentados en el patio del hospital, frente al árbol viejo, con la tarde cayendo sobre las ramas y el temblor en las manos de don Ernesto, apenas perceptible, pero ya presente. Lo había sabido, y por eso había tardado tiempo en decir que sí. No porque dudara de su capacidad, sino porque entendía el peso de lo que se le estaba pidiendo. No un edificio, no un negocio, una continuidad, una manera de ser en el mundo que tenía que sobrevivir el paso de una generación a la siguiente sin perder lo que la hacía valer. Ese martes, mientras la historia de la mañana circulaba por los pasillos con la vida propia que tienen las historias verdaderas, Valentina estaba en su oficina del 4º piso revisando los presupuestos de renovación del área de pediatría. Era un trabajo que requería concentración y que no tenía nada de glamoroso. Números, comparativas de proveedores, cronogramas de obra. El tipo de trabajo que la mayoría de las personas no imagina cuando piensa en alguien que posee un hospital. Pero era exactamente el tipo de trabajo que hacía posible que el hospital fuera lo que era. A las 5 de la tarde, Andrea, la secretaria ejecutiva, llamó a la puerta. «Doctora», llamó el esposo de la paciente de esta mañana, el señor Gustavo Montiel. Valentina dejó el bolígrafo sobre el escritorio. «¿Dejó mensaje?» «Dijo que quería hablar con usted personalmente, que llamaría otra vez mañana». Andrea hizo una pausa breve. Sonaba arrepentido, si eso tiene sentido. Valentina pensó un momento. «Cuando llame, pásame la llamada». «De acuerdo». Andrea cerró la puerta. Valentina se quedó un segundo mirando el escritorio frente a ella. Pensó en Fernanda Quirós en el auto, alejándose por la avenida. Pensó en don Félix y en lo que le había dicho sin que nadie se lo pidiera. Pensó en la manera particular que tiene la verdad de abrirse paso incluso cuando nadie la está buscando activamente. Luego tomó el bolígrafo y volvió a los presupuestos. Había trabajo que hacer. Y el trabajo no esperaba. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Gustavo Montiel llamó. Era una voz grave, educada.
con el tono cuidado de alguien que sabe medir sus palabras en situaciones difíciles. Se presentó, agradeció que lo atendiera y dijo lo que había llamado a decir sin rodeos excesivos, que su esposa le había contado lo que había pasado, que él lamentaba profundamente la manera en que Fernanda había tratado a Valentina y al personal del hospital, y que quería saber si había algo que el hospital necesitara o en lo que él pudiera ser de ayuda. Valentina escuchó con atención. «Doctor Montiel», dijo, cuando él terminó, «le agradezco la llamada. Su esposa fue atendida correctamente y el diagnóstico fue el adecuado. El hospital no tiene ninguna queja formal pendiente ni ninguna acción en curso». Una pausa. «Cuide que la señora Quiroz haga la cirugía cuando corresponda. Eso es lo que importa». Hubo un silencio breve al otro lado. «Es usted muy generosa», dijo Montiel. «No es generosidad», respondió Valentina. «Es que mi trabajo es que los pacientes estén bien. El resto es secundario». Colgó. Y en el silencio que siguió, en esa oficina del cuarto piso con vista al patio interior donde el árbol viejo seguía en su sitio, Valentina Herrera sintió algo que no era exactamente satisfacción, pero que se le parecía. Era algo más parecido a la claridad de quien ha actuado de acuerdo con lo que cree y no tiene que revisar mentalmente si tomó la decisión correcta. Había tomado la decisión correcta, y el hospital, ese día, seguía siendo exactamente lo que su padre había querido que fuera. Esa semana, sin que Valentina lo buscara ni lo promoviera, algo cambió en los pasillos de la Clínica Esperanza. No era algo visible a simple vista, ni algo que pudiera medirse con ningún protocolo, ni anotarse en ningún expediente. Era algo más parecido a la manera en que cambia el aire de una habitación cuando alguien abre una ventana que llevaba tiempo cerrada. De repente todo era igual, y sin embargo algo esencial era diferente. El personal hablaba diferente entre sí, no con más palabras, sino con más presencia. Las enfermeras del turno nocturno, que a veces llegaban a la estación de enfermería con la fatiga visible de quienes llevan horas solas en pasillos silenciosos, encontraban con más frecuencia a alguien que preguntaba cómo iban las cosas antes de asumir que todo marchaba bien. Los médicos del turno entrante tomaban unos minutos más para escuchar el resumen del turno saliente, en lugar de recibirlo como una formalidad que completar antes de pasar al siguiente expediente. Pequeñas cosas. El tipo de cosas que no aparece en ningún informe de gestión pero que define, en la práctica, si un lugar es meramente funcional o si es algo más. Valentina lo notó. No lo mencionó. No era su estilo convertir la observación en discurso, pero en privado, en esa manera suya de registrar las cosas sin hacer ruido, lo anotó como una de esas señales que importan más que las que se ven a primera vista. La enfermera nueva, la que 3 días antes le había preguntado a su colega si era verdad que Valentina era la dueña, buscó a la doctora Herrera esa semana con una pregunta médica sobre una paciente complicada. Era una pregunta bien formulada, con los datos correctos y la duda articulada con claridad. Valentina la escuchó, respondió con paciencia y al final, antes de irse, le dijo algo que la enfermera no olvidaría. Las preguntas bien hechas son la mitad del diagnóstico. Sigue preguntando así. La enfermera asintió, algo colorada, y volvió a su estación. Esa noche, al salir del turno, le contó el episodio a su compañera de piso con un tono que tenía algo de asombro. No por las palabras en sí, sino por la manera en que habían sido dichas. Sin condescendencia, sin el tono de quien hace un favor, sino con la sencillez de quien comparte algo verdadero. Era así como funcionaba Valentina Herrera. No con grandes gestos, ni con declaraciones. Con la acumulación paciente de momentos pequeños que, vistos de lejos, formaban algo que tenía nombre aunque fuera difícil de pronunciar. Una manera de ser que otros podían reconocer como modelo sin que nadie se lo hubiera presentado como tal. Su padre había sido así. Y su padre lo había aprendido, a su vez, de los médicos que lo habían formado a él, en una ciudad diferente, en un tiempo en que los hospitales eran otros, y las enfermedades también. Pero la pregunta esencial era la misma. ¿Qué tipo de presencia quieres ser en la vida de las personas que dependen de ti? Valentina pensaba en esa pregunta más de lo que nadie sabía. La pensaba en los momentos de mayor quietud, a las 4 de la mañana con el café de Lupe en la mano y el hospital en su ritmo mínimo de madrugada. La pensaba en las reuniones administrativas, cuando los números eran fríos y las decisiones difíciles, y era
Tentador reducir todo a una lógica de costo y beneficio que dejaba afuera precisamente lo que hacía que el trabajo valiera la pena. La pensaba cuando llegaba un paciente que era difícil, no médicamente, sino humanamente, y se le recordaba a sí misma que el trabajo no era solo el diagnóstico, sino también el encuentro. No siempre lo lograba a la perfección. Nadie lo lograba a la perfección, pero lo intentaba con una consistencia que era, en sí misma, una forma de respeto hacia las personas que atendía y hacia el lugar que cuidaba. 3 días después de la llamada de Gustavo Montiel, Patricia Salinas tocó a la puerta de la oficina de Valentina con un sobre en la mano. «Llegó esto por mensajería», dijo, con una expresión que no revelaba si era buena o mala noticia. Valentina abrió el sobre. Adentro había una tarjeta escrita a mano, con la letra cuidada de alguien que rara vez escribe a mano y que por eso lo hace con más atención de la habitual. Decía, en pocas líneas, que Fernanda Quirós había programado la cirugía para la semana siguiente, que el médico le había confirmado que no había complicaciones adicionales y que quería que la doctora Herrera lo supiera. No decía nada más. No necesitaba decir nada más. Valentina leyó la tarjeta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la puso en el cajón derecho del escritorio, junto a otras cosas que no necesitaba ver todos los días, pero que tampoco quería perder. «¿Buenas noticias?», preguntó Patricia desde la puerta. «Sí», dijo Valentina. «Buenas noticias». Patricia asintió y cerró la puerta con suavidad, y Valentina volvió a su trabajo, con esa claridad particular que tienen los días en que uno siente que está exactamente donde debe estar haciendo exactamente lo que debe hacer. El hospital seguía, como siempre, como debía. Esa noche, cuando el último visitante del turno de tarde salió por las puertas de urgencias y los pasillos recuperaron su quietud característica de madrugada, Valentina se sentó un momento en la pequeña banqueta junto a la ventana de la sala de registros. Afuera, la avenida estaba casi vacía. Unos pocos autos pasaban con sus luces encendidas, como peces luminosos en un río oscuro. Una pareja caminaba de la mano por la acera, sin prisa. Un perro cruzó la calle en diagonal, con esa decisión particular que tienen los perros cuando van a algún sitio que solo ellos saben. El mundo seguía siendo el mundo. Valentina lo miró un momento y pensó, sin pensarlo del todo, en lo pequeñas que son las historias individuales vistas desde afuera. Lo que había pasado en ese hospital en los últimos días, que desde adentro había tenido el peso de algo significativo, era invisible desde la calle. Para la pareja que caminaba de la mano, para el perro que cruzaba con su misión secreta, para los autos con sus luces encendidas, no había pasado nada. El mundo no se había detenido. Y sin embargo, algo había pasado. Algo pequeño y verdadero. Una mujer había llegado con miedo y dolor y había descargado ese miedo y ese dolor sobre otra persona. Esa otra persona había sostenido el peso sin doblarse. Días después, la primera mujer había vuelto. Había dicho algo difícil. Había sido escuchada. Y en algún lugar de esa cadena de acciones pequeñas, algo en las dos había cambiado de manera que ninguna podría señalar con exactitud, pero que ambas reconocerían si alguien les preguntara. Eso era lo que hacían los hospitales. En el fondo, no solo curar cuerpos. Crear las condiciones para que las personas se encontraran con sus propias limitaciones y, a veces, con sus propias posibilidades. Para que la fragilidad de estar enferma, de necesitar ayuda, de no poder controlar lo que pasa dentro del propio cuerpo, abriera algo que en el estado de fortaleza cotidiana permanecía cerrado. No siempre ocurría. La mayoría de las veces, no ocurría. La mayoría de las veces, la gente llegaba, se atendía y se iba con el alivio justo de haberse resuelto el problema inmediato y sin llevar nada más que una receta y un diagnóstico. Pero a veces sí, y esos a veces eran suficientes. El lobby de la Clínica Esperanza a las 5 de la tarde tenía una luz diferente a la de la madrugada. Era una luz dorada, casi cálida, que entraba por los ventanales del frente y se extendía sobre el piso de mármol en franjas anchas que recordaban, si uno se detenía a mirarlas, a las naves de ciertas iglesias antiguas. Valentina lo había notado desde niña, cuando su padre la traía al hospital los sábados y ella se entretenía saltando de franja en franja mientras él hablaba con sus médicos. Era uno de esos detalles
que solo se perciben cuando uno ha pasado suficiente tiempo en un lugar como para conocerlo más allá de su función. Fernanda Quirós estaba sentada en una de las sillas del área de espera del lobby, con la cartera sobre las rodillas y los lentes de sol colgando de los dedos, en lugar de estar en la cabeza como el martes. Era un detalle pequeño, pero que Valentina registró de inmediato. Los lentes en la mano eran un gesto de alguien que no está segura de quedarse, que tiene lista la salida pero todavía no la ha tomado. Llevaba ropa diferente a la del martes. Un conjunto azul marino, sencillo pero cuidado, sin joyas llamativas, sin la cartera de marca visible, como si hubiera elegido deliberadamente no llegar con demasiado peso encima. Cuando vio a Valentina salir del ascensor, se levantó. Las dos mujeres se miraron desde la distancia de unos 10 metros. El lobby tenía otras personas. Una familia esperando noticias en el rincón derecho. 2 personas en recepción. Don Félix en su puesto junto a la puerta. Nadie les prestaba atención particular. Y sin embargo había algo en ese momento que era, si no solemne, sí cargado de una densidad particular. Como el instante antes de que alguien diga algo, que no tiene posibilidad de desdecirse. Valentina caminó hacia ella con paso regular y se detuvo a una distancia conversacional, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Señora Quirós, doctora Herrera. Fernanda sostuvo la mirada. No era fácil saberlo, pero lo hizo. Gracias por bajar. Claro, ¿quiere que hablemos aquí o prefiere un lugar más privado? Fernanda miró brevemente alrededor del lobby. Aquí está bien. Valentina señaló hacia las sillas del área de espera, alejadas de la recepción. Se sentaron las dos, con una silla de distancia entre ellas, en el mismo lobby, donde 4 días antes Fernanda había salido del hospital en silencio con la información de don Félix reverberando en su cabeza. Hubo un silencio inicial, no incómodo, exactamente, pero sí honesto. El silencio de 2 personas que saben que lo que viene a continuación importa y que ninguna quiere comenzar mal. Fue Fernanda quien habló primero. Vine porque mi esposo me dijo que había llamado al doctor Peña. Una pausa. Y porque me pareció que si él llamó, yo tenía que venir. No tenía que hacer nada, dijo Valentina sin brusquedad. Nadie la obligó a estar aquí. Fernanda asintió levemente. Tiene razón. No tenía que venir. Elegí venir. Bajó los ojos hacia la cartera sobre sus rodillas un momento, luego los levantó. Lo que hice el martes estuvo mal. Las palabras fueron directas, sin adornos, sin los rodeos que suelen acompañar las disculpas que en realidad son explicaciones disfrazadas. Valentina escuchó sin interrumpir. No solo porque resultó que usted es la dueña del hospital, continuó Fernanda, y en su voz había algo que sonaba a esfuerzo genuino, como quien levanta algo que pesa. Eso cambia las consecuencias prácticas, sí, pero no cambia lo que estuvo mal. Lo que estuvo mal fue la manera en que la traté desde que llegué. Desde la primera vez que le pregunté si había alguien más calificado. Desde el tono que usé. Desde la manera en que decidí, sin ninguna razón real, que usted no era suficiente. Valentina no respondió todavía. Estaba asustada, dijo Fernanda después de un segundo. El dolor fue muy fuerte. Llegué sola porque Gustavo estaba de viaje y no quise llamarlo hasta saber qué era. Y cuando uno llega a un hospital de noche con dolor y miedo y... Hizo una pausa. Creo que busqué una manera de sentir que tenía control sobre algo. Y la manera que encontré fue hacer sentir a otros que no estaban a la altura. Otro silencio. No es una justificación, agregó Fernanda. Lo sé. Valentina tardó un momento en responder. Miraba hacia los ventanales del frente, hacia la luz dorada sobre el mármol, con esa expresión suya, que no era distancia sino concentración. Entiendo el miedo, dijo finalmente. He visto a muchísimas personas llegar a urgencias con miedo y manejarlo de maneras que no son las mejores. Es parte del trabajo entender eso. Una pausa. Lo que no forma parte del trabajo es aceptar que ese miedo justifique tratar a otra persona como si no valiera, pero eso ya lo sabe usted. Sí, dijo Fernanda. Lo sé. ¿Cómo está el dolor? La pregunta tomó a Fernanda desprevenida. Parpadeó. Mejor. Seguí la dieta que me indicó. Tomé la medicación. Bien. ¿Tiene ya la cita con cirugía? Mi médico personal me la está coordinando para la semana que viene. Perfecto. Valentina la miró directamente. La colecistectomía no es urgente,
pero tampoco la postergue demasiado. Con el tamaño del cálculo que tiene, otro episodio como el del martes puede complicarse más. Fernanda la miraba con una expresión que era difícil de nombrar. No era gratitud exactamente, aunque tenía algo de eso. Era más parecida a la expresión de alguien que acaba de confirmar algo que una parte de ella ya sabía y que otra parte había preferido ignorar. ¿Por qué me dice eso?, preguntó Fernanda, con una voz que era genuinamente curiosa, sin trampa. ¿Por qué le digo que? Eso, lo de la cirugía, lo de cuidarse, después de lo que pasé, hizo un gesto vago con la mano. Podría simplemente decirme que está bien y despedirme. Valentina la miró un momento. Porque es lo que corresponde decirle, respondió, con una sencillez que no dejaba espacio para segundas lecturas. Usted es una paciente que salió de este hospital con un diagnóstico. Mi trabajo no termina en la puerta. Fernanda guardó silencio. Don Félix, en su puesto junto a la entrada, fingía mirar hacia la calle. La familia del rincón derecho seguía en su propia conversación. La luz dorada seguía moviéndose lentamente sobre el mármol. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Fernanda. Sí. Cuando estaba en ese pasillo el martes, gritándole frente a todos, ¿en qué pensaba usted? Era una pregunta inesperada. Valentina consideró si responderla con honestidad y decidió que sí. Pensaba en si el dolor había regresado, dijo. En si lo que estaba haciendo usted venía del miedo o de algo más estructurado. Y pensaba en las indicaciones que todavía no le había entregado por escrito. Fernanda la miró. ¿No pensaba en lo que yo le estaba diciendo? Claro que lo escuchaba. Pero no es lo mismo escuchar que dejar que lo que escuchas te saque del lugar donde tienes que estar. Una pausa. Si hubiera reaccionado al nivel en que usted estaba en ese momento, habría perdido dos cosas: mi compostura y la posibilidad de que la conversación terminara de alguna manera útil. Ninguna de las dos me convenía perder. Fernanda absorbió eso en silencio. Su padre construyó este hospital, dijo después de un momento. Sí, don Félix me lo contó, el martes, cuando salí. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? 12 años. Primero como residente, luego como médica de planta. ¿Y siempre supo que algún día iba a ser suyo? Valentina consideró la pregunta. Mi padre me lo propuso hace 2 años, cuando su enfermedad avanzó. Fue directa, sin exceso de detalle. No fue una decisión fácil. Hay una diferencia grande entre trabajar en un lugar y ser responsable de él. No solo médicamente, también de las personas que trabajan en él, de los pacientes que confían en él, de lo que significa en la comunidad. Una pausa. Tardé tiempo en decir que sí. ¿Por qué finalmente dijo que sí? Valentina miró por los ventanales hacia la calle, donde la tarde seguía su curso con indiferencia. Porque me di cuenta de que la razón por la que dudaba no era que no me sintiera capaz. Era que me daba miedo quererlo demasiado, y que eso me cambiara. Lo dijo sin dramatismo, como un dato clínico. Mi padre siempre dijo que un hospital es tan bueno como las personas que trabajan en él. No como los equipos ni como los protocolos. Las personas. Y yo llevo 12 años rodeada de personas extraordinarias aquí. Me pareció que lo correcto era cuidar eso. Fernanda la escuchaba con una atención que ya no tenía nada de la evaluación distante del martes. Era una atención diferente, la de alguien que está recibiendo algo sin saber del todo qué hacer con ello. Lo que dijo en el pasillo, comenzó Fernanda, con más lentitud, cuando le dije que no debería estar trabajando en este hospital. No hace falta que vuelva ahí, dijo Valentina. Sí hace falta. Fernanda fue firme, pero no dura. Le dije que no debería estar trabajando aquí, y lo que me parece, hizo una pausa, buscando la palabra exacta. Lo que me parece es que yo no debería haber estado en ese pasillo diciendo lo que dije. No usted, yo. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Más limpio, más asentado. Valentina asintió una sola vez. Aprecio que haya venido a decir esto. ¿Lo acepta?, preguntó Fernanda, con algo que era casi vulnerabilidad, aunque costara nombrarla así. Lo acepto, dijo Valentina. Y le digo algo. Lo que pasó el martes no va a afectar nada en este hospital. No hay queja en el sistema. No hay ninguna acción pendiente. El expediente de su caso está cerrado con el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto. La miró directamente. Lo que pasó en ese pasillo quedó en ese pasillo. Fernanda asintió despacio. Afuera, un auto se detuvo frente a la entrada. Don Félix miró hacia la calle con discreción.
Las dos mujeres se pusieron de pie casi al mismo tiempo. «Cuídese», dijo Valentina, «y no postergue la cirugía». Fernanda extendió la mano. Valentina la estrechó. Fue un apretón breve, firme, sin exceso de calidez, pero sin frialdad tampoco. El apretón de manos de dos personas que han llegado a un entendimiento que ninguna de las dos habría anticipado 4 días atrás. Fernanda caminó hacia la salida. En la puerta se detuvo un segundo y se volvió. «Doctora Herrera». Valentina la miró. «Su padre hizo bien en dejárselo a usted». No esperó respuesta. Empujó la puerta y salió hacia la tarde. Valentina se quedó un momento en el mismo lugar, mirando la puerta cerrarse. No era una sensación que pudiera describirse fácilmente. No era triunfo. No era alivio, exactamente, aunque había algo de eso. Era más parecida a la sensación de cuando una fractura mal soldada se asienta finalmente en su lugar. Un poco de dolor todavía, pero también la certeza de que el cuerpo está haciendo lo que debe hacer para sanar. Algunas conversaciones terminan, y uno siente que algo se cerró. Otras terminan, y uno siente que algo se abrió. Lo que había ocurrido en ese lobby pertenecía a la segunda categoría. No porque las palabras de Fernanda hubieran borrado lo que ocurrió en el pasillo 4 días atrás. Eso no se borra. Las palabras dichas en público, con testigos, tienen un peso que ninguna disculpa posterior puede anular del todo, pero podían añadir algo junto a ese peso. Podían añadir la imagen de una persona que había mirado lo que había hecho y había elegido no ignorarlo. Y eso, en la experiencia de Valentina con los seres humanos, no era poca cosa. Luego, miró hacia el árbol del patio interior, visible desde el lobby a través del corredor lateral, el viejo árbol que su padre había plantado el día de la inauguración y al que todos llamaban el abuelo, sin que nadie recordara ya por qué. Pensó en su padre, en sus manos grandes, ya temblorosas ahora, que habían construido todo esto antes de que ella supiera leer. En lo que le había dicho cuando finalmente firmaron los documentos. «No te dejé un hospital, Valentina. Te dejé una responsabilidad. Son cosas distintas». Tenía razón, como casi siempre. Valentina respiró despacio, se acomodó la bata blanca y dio media vuelta. Había 2 pacientes nuevos en urgencias esperando ser revisados. El trabajo seguía. 6 meses después de aquella madrugada, la Clínica Esperanza celebró su 30º aniversario. No fue una celebración planeada con meses de anticipación, ni organizada por una empresa de eventos con presupuesto generoso. Fue algo más parecido a lo que ocurre cuando un lugar ha acumulado suficiente historia como para que la historia misma decida celebrarse. Una reunión del personal, una torta en la cafetería, fotografías viejas pegadas en el pasillo principal con cinta adhesiva y los nombres escritos a mano debajo de cada cara. 30 años de caras. 30 años de personas que habían pasado por esos pasillos, algunos de paso, otros para quedarse. Valentina llegó a las 7 de la mañana, como cualquier otro día. Lo que no era como cualquier otro día era que don Ernesto Herrera también llegó. Llegó en silla de ruedas, empujado por su enfermera personal, con el abrigo gris que usaba siempre que salía, y el temblor en las manos que ya no desaparecía nunca, pero que él había aprendido a llevar con una dignidad que a Valentina le resultaba, todavía, difícil de mirar sin sentir algo que no sabía nombrar del todo. Era una mezcla de amor y de dolor y de algo más, algo parecido al orgullo pero más hondo, más callado, como las raíces de un árbol que no se ven pero que sostienen todo. Cuando las puertas del lobby se abrieron y don Ernesto entró, el personal que estaba en el turno de la mañana se detuvo. No hubo protocolo, no hubo nadie que organizara el momento. Simplemente ocurrió lo que ocurre cuando una presencia tiene suficiente peso. El espacio se reorganiza a su alrededor de manera espontánea. Las enfermeras se acercaron, los médicos se acercaron. Don Félix abandonó su puesto junto a la puerta por primera vez en 14 años para caminar hasta él y estrecharle la mano con las 2 suyas, con esa emoción contenida de quien sabe que los reencuentros con ciertas personas son regalos que no se pueden dar por garantizados. Valentina esperó a un lado, no porque no quisiera acercarse, sino porque quería ver primero lo que su padre veía cuando miraba ese lugar después de tanto tiempo. Quería leer en su cara lo que el hospital le decía a él antes de que le dijera nada a ella. Don Ernesto miró el lobby con una lentitud que no era debilidad,
sino algo más parecido a reverencia. Miró los ventanales, el mármol, la recepción, el pasillo que llevaba hacia urgencias, y luego miró hacia el corredor lateral que daba al patio interior, donde el árbol viejo seguía en su sitio, más grande que nunca, con las ramas extendiéndose hacia arriba con esa indiferencia tranquila que tienen las cosas que llevan mucho tiempo siendo. «El abuelo sigue ahí», dijo don Ernesto, con una voz que, el Parkinson, había vuelto más lenta, pero no más pequeña. «Sigue», confirmó Valentina, acercándose por fin. Su padre la miró, y en esa mirada había algo que Valentina había aprendido a leer con los años, la manera particular en que don Ernesto Herrera miraba a su hija cuando estaba satisfecho de verdad, no con el orgullo ruidoso que algunos padres exhiben como trofeo, sino con esa satisfacción profunda y silenciosa de quien plantó una semilla y vivió suficiente para ver en qué se convirtió. «¿Cómo está el hospital?», preguntó. «Bien, papá. Está bien. ¿La gente está bien?». «La gente está bien». Don Ernesto asintió despacio. «Entonces está bien», dijo. Y eso fue todo. Durante la mañana, mientras el personal se turnaba para saludar a don Ernesto, y las fotografías de 30 años eran recorridas con esa mezcla de nostalgia y asombro que produce ver cuánto puede cambiar una cara en 3 décadas, Valentina estuvo presente en todo sin ser el centro de nada. Era buena en eso. Lo había aprendido de su padre, que había construido un hospital sin que su nombre apareciera en ningún cartel del edificio, que había dirigido durante 20 años sin que la mayoría de los pacientes supiera quién era el hombre de cabello canoso que a veces caminaba solo por los pasillos en las mañanas tempranas. «El hospital no es mío», le había dicho a Valentina una vez, cuando ella tenía unos 12 años, y le preguntó por qué no ponía su nombre en la entrada. «Es de las personas que lo necesitan. Yo solo soy el que se encargó de que existiera». Valentina había tardado 20 años en entender esa frase del todo. Ahora la entendía. A las 11 de la mañana, Rodrigo Peña encontró a Valentina en la pequeña terraza exterior del segundo piso, que daba hacia la calle, y que el personal usaba como espacio de descanso, cuando el ritmo de los turnos lo permitía. Era un espacio sin pretensiones. 3 sillas de plástico blanco, una maceta con una planta que alguien había traído hacía años y que nadie recordaba quién había sido, y una vista a la avenida que a esa hora estaba llena del movimiento ordinario de una ciudad que no sabía ni le importaba que a 20 metros de ella, en un hospital de 30 años, se estaba celebrando algo. Rodrigo se sentó en la silla de al lado con una taza de café. «¿Cómo está don Ernesto?» «Contento», dijo Valentina. «Cansado, pero contento. Es bueno que haya venido». «Sí». Valentina tenía los ojos en la calle. «Creo que necesitaba verlo, y yo necesitaba que lo viera». Rodrigo la miró. «¿Para qué?» «Para que supiera que está bien, que lo que construyó sigue siendo lo que él quería que fuera». Rodrigo tomó un sorbo de café. «¿Y lo es?» Valentina consideró la pregunta con honestidad, porque Rodrigo era de las pocas personas con quienes la honestidad no requería ningún esfuerzo adicional. «Creo que sí», dijo. «No perfectamente. Hay cosas que quiero mejorar, protocolos que hay que actualizar, espacios físicos que necesitan trabajo. Pero en lo esencial, en la manera en que las personas se tratan aquí y en por qué hacen lo que hacen, creo que sí». «El incidente de hace 6 meses ayudó», dijo Rodrigo, con una directness que era característica de él. Valentina lo miró. «¿En qué sentido?» «En el sentido de que el personal vio algo esa mañana que no se olvida fácilmente. Vieron a la dueña del hospital siendo humillada públicamente y no moverse 1 milímetro de donde debía estar». Rodrigo eligió sus palabras. «Eso dice más sobre el tipo de lugar que es este hospital que cualquier protocolo que puedas escribir». Valentina no respondió de inmediato. «No lo hice para que lo vieran», dijo finalmente. «Lo sé. Por eso funcionó». Lo que Valentina no le contó a Rodrigo esa mañana, porque era algo que todavía estaba procesando, era que 3 semanas antes había recibido un correo electrónico. El remitente era una dirección que no reconoció de Internet inmediato. El asunto decía simplemente «Seguimiento». Lo abrió sin saber qué esperar. Era de Fernanda Quiroz. El correo era breve, escrito con la misma directness que Fernanda usaba cuando hablaba, sin exceso de cordialidad pero tampoco sin calidez. Decía que la cirugía había salido bien, que la recuperación había sido de 4 días,
que el dolor no había regresado. Decía que su médico personal le había confirmado que el manejo inicial en urgencias había sido el correcto en todos sus aspectos. Y al final, en un párrafo separado que era claramente el más difícil de escribir, decía algo más. Decía que había estado pensando en lo que había ocurrido en aquel pasillo y en la conversación posterior en el lobby, que había hablado de eso con su esposo, y más difícil todavía, con su hija mayor, que tenía 17 años y que le había dicho, con la franqueza sin filtro de los 17 años, que lo que su madre había hecho le daba vergüenza, que esa conversación con 1900 su hija había sido más difícil que cualquier otra cosa, que le había hecho ver el episodio desde un ángulo que no había considerado, no el de las consecuencias prácticas, ni el de la identidad de Valentina, sino el de lo que su comportamiento le enseñaba a su hija sobre cómo tratar a las personas. Al final del correo, Fernanda decía que su fundación familiar, el brazo social del Grupo Montiel, estaba evaluando destinar recursos a programas de salud en zonas de la ciudad con acceso médico limitado, y que si la Clínica Esperanza tenía algún programa en esa dirección o algún interés en desarrollarlo, estaría dispuesta a conversar. No era una disculpa. La disculpa ya había ocurrido, en persona, en el lobby, 6 meses atrás. Era algo diferente. Era una persona que había mirado hacia adentro y había encontrado algo que no le gustó y que había decidido hacer algo con eso. No para quedar bien, no para saldar una deuda, sino porque la conversación con su hija de 17 años le había movido algo que el dinero y la posición no habían podido mover en décadas. Valentina había respondido el correo al día siguiente. Breve, directa, sin exceso de formalidad. Decía que sí, que la clínica tenía un programa incipiente de atención móvil en 3 barrios periféricos que llevaba 2 años funcionando con recursos limitados. Que si el Grupo Montiel tenía interés genuino en fortalecerlo, habría manera de conversar. Que le pidiera a su equipo que se pusiera en contacto con Andrea para coordinar una reunión. Eso había sido 3 semanas atrás. La reunión estaba agendada para la semana siguiente. Valentina no sabía qué saldría de esa reunión. Podía salir algo concreto y útil, o podía quedarse en una conversación de buenas intenciones que no llegara a ningún lado. Ambas posibilidades eran reales, pero lo que sí sabía era que la razón para tener esa reunión no era ni la gratitud ni la estrategia. Era la misma razón por la que su padre había plantado un árbol el día que inauguró el hospital, porque algunas cosas se hacen no por lo que producen de inmediato, sino por lo que pueden llegar a ser con el tiempo, si alguien se encarga de cuidarlas. A la 1 de la tarde, cuando la pequeña celebración del aniversario comenzaba a disolverse con la naturalidad con que se disuelven las cosas buenas, Valentina fue a buscar a su padre. Lo encontró en el patio interior, frente al árbol. La enfermera personal estaba a unos metros de distancia, discreta. Don Ernesto estaba en su silla de ruedas, con las manos sobre las rodillas y la mirada en el árbol, con esa expresión de los hombres viejos que miran cosas que plantaron cuando eran jóvenes y que ven en ellas el paso del tiempo de una manera que los demás no pueden. Valentina se acercó y se sentó en el borde de la jardinera de piedra que rodeaba el árbol, quedando a la altura de su padre. Estuvieron un momento en silencio. ¿Sabes por qué le pusimos el abuelo?, dijo don Ernesto, sin dejar de mirar el árbol. Valentina lo miró. Siempre quise saberlo. Nunca nadie me lo explicó. Don Ernesto casi sonrió. Era una sonrisa lenta, construida con esfuerzo, pero real. Porque el primer día que lo planté, una de las enfermeras de entonces, la Carmenza, me dijo que plantar un árbol en un hospital era una locura, porque los árboles tardan décadas en crecer, y los hospitales cambian cada 5 años. Hizo una pausa. Le dije que por eso mismo lo plantaba, para que hubiera algo que obligara al hospital a durar. Valentina miró el árbol. Era grande ahora. Las ramas llegaban casi al borde del tejado del 2.º piso. Las raíces habían levantado ligeramente el borde de la jardinera de piedra con el paso de los años, con esa insistencia silenciosa y sin apología de las cosas que crecen porque es su naturaleza crecer. «Funcionó», dijo Valentina. «Funcionó», confirmó su padre. Otro silencio, más largo, más hondo, del tipo que solo es posible entre 2 personas que llevan toda una vida hablando sin necesidad de llenar cada pausa. «Valentina»,
dijo don Ernesto. ¿Sí, papá? ¿Estás bien aquí? Era una pregunta simple, pero en la boca de su padre, con ese tono particular, no era una pregunta sobre el trabajo, ni sobre la administración, ni sobre los números del año. Era otra pregunta. La pregunta real debajo de la pregunta. ¿Eres feliz aquí? Estás en el lugar correcto. Este peso que te dejé es un peso que... ¿puedes llevar sin que te doble? Valentina lo pensó de verdad antes de responder. Pensó en las noches largas y en el café de Lupe a las 4 de la mañana. Pensó en Marcos asintiendo en el pasillo sin decir nada. Pensó en la niña de 4 años escuchando su corazón y diciendo que sonaba como un tambor. Pensó en Rodrigo con su taza de café en la terraza. Pensó en el correo de Fernanda Quirós y en la hija de 17 años que le había dicho a su madre que lo que había hecho le daba vergüenza. Y en cómo esa conversación entre madre e hija había surgido, en alguna medida, de aquella madrugada en el pasillo. Pensó en su padre plantando un árbol 30 años atrás porque quería que hubiera algo que obligara al hospital a durar. Sí, dijo Valentina. Estoy bien aquí. Don Ernesto asintió despacio. Y luego hizo algo que no había hecho en mucho tiempo, porque sus manos ya no siempre le obedecían. Extendió una de ellas, con esfuerzo, con temblor, y la puso sobre la mano de Valentina. Valentina no la retiró. Se quedaron así un momento, los dos, frente al árbol que había tardado 30 años en llegar a ser lo que era. Afuera, la ciudad seguía su curso. Los pasillos del hospital seguían con su movimiento constante. Los monitores seguían pitando. Los turnos seguían relevándose. Y en ese patio pequeño e interior, con luz de mediodía cayendo entre las ramas, un hombre que había construido algo desde cero y una mujer que había elegido cuidarlo, se quedaron en silencio, sin necesitar nada más. Porque hay cosas que no se explican, solo se viven, y luego, si uno tuvo suerte, se recuerdan. Esa tarde, mientras don Ernesto descansaba en la habitación que habían preparado para él en el 3er piso, porque el viaje de vuelta era demasiado para hacerlo sin pausa, Valentina se quedó un rato más en el patio, sola, frente al árbol, con las manos juntas frente a ella, y los ojos en las ramas que se movían apenas con el viento de la tarde. Pensó en la reunión de la semana siguiente con la gente de la Fundación Montiel. Pensó en el programa de atención móvil en los 3 barrios periféricos, en los 2 médicos y las 4 enfermeras que lo sostenían con una dedicación que merecía más recursos de los que tenía. Pensó en lo que podría hacerse con apoyo externo real, no con promesas de buenas intenciones, sino con compromiso concreto. Pensó en cuántas personas había en esos barrios que llegaban demasiado tarde a los hospitales, no porque no quisieran atenderse, sino porque atenderse significaba perder medio día de trabajo, y no todo el mundo podía permitirse ese costo. Ese era el tipo de problema que ningún gesto individual resolvía. Requería estructura, requería voluntad sostenida, requería, sobre todo, que quienes tenían los medios para ayudar, entendieran que ayudar no era caridad, sino justicia básica. No sabía si Fernanda Quirós entendía eso todavía, pero había algo en el tono de su correo, y en 1900 la mención de la conversación con su hija, que le decía que esa comprensión estaba comenzando a formarse. Las personas que han sido genuinamente movidas por algo tienen una manera de escribir diferente a las que están cumpliendo una formalidad. Fernanda había escrito como alguien movida, y eso, por sí solo, valía la reunión. A las 4 de la tarde, Valentina subió al 3er piso a ver a su padre. Lo encontró despierto, mirando por la ventana con los ojos entrecerrados en esa expresión de descanso activo que había tenido siempre, incluso cuando era joven, y los ojos no necesitaban entrecorrarse para ver bien. La enfermera personal estaba en la esquina de la habitación, discreta, con un libro en las manos. ¿Dormiste?, preguntó Valentina, acercando una silla. Un poco. Don Ernesto la miró. ¿Tú? Tengo turno esta noche. Don Ernesto asintió como si eso fuera la respuesta más natural del mundo, porque para él lo era. Había pasado décadas durmiendo mal y trabajando bien, y nunca había considerado que una cosa justificara la otra, ni que la segunda requiriera de la primera para funcionar. ¿Va bien?, preguntó, con ese tono suyo de siempre, vago en la forma pero preciso en el fondo. «Va bien, papá». «¿Las personas?» «Las personas están bien». Don Ernesto cerró los ojos un momento. Cuando los abrió,
tenía una expresión que Valentina reconoció, la de alguien que ha terminado de pensar algo y que lo deja ir porque ya no necesita pensarlo. Más. Bien, dijo. Y fue todo lo que dijo. Valentina se quedó con él hasta las 6. Luego bajó, se cambió la ropa, tomó su bata blanca del casillero del vestuario del personal y volvió a los pasillos. Era martes por la noche. 6 meses y 2 días después de aquella otra noche de martes en que una mujer con una cartera de marca y un diagnóstico de cálculos biliares había entrado por la puerta de urgencias sin saber que estaba a punto de encontrarse con alguien que cambiaría, de manera callada y permanente, algo en la manera en que entendía el mundo. Valentina no lo pensó en esos términos. Rara vez pensaba en las historias individuales como historias completas, mientras todavía estaba dentro de ellas. Solo después, con la distancia que da el tiempo, podía ver los contornos. Lo que sí sabía, mientras cruzaba las puertas de urgencias y saludaba a Lupe con ese asentimiento breve de siempre, era que el trabajo seguía, que había pacientes que atender y decisiones que tomar y personas que cuidar, que el hospital era, esta noche como todas las noches, exactamente lo que debía ser, y que eso, en el fondo de todo, era suficiente.